Entonces, esto es lo que hace con estas declaraciones. Él está viendo cómo se luce ante el pueblo, ante la gente, haciendo estos shows baratos, este circo, para que la gente crea que con esto va a justificar su presencia en las próximas elecciones. El Ecuador va de tumbo en su economía, en la parte social, como para pensar que este hombre que llegó desde el anonimato y desde el desconocimiento va a cambiar el país en beneficio de los ecuatorianos. Entonces, pero acá en el Ecuador el chiquito cree que puede inventarse lo que le dé la gana y ahora cree que estos profesores de los jueces de la Corte Constitucional están por sobre los jueces de la Corte Constitucional. Estas mismas personas que tienen que haberse reunido con Noboa, les han dicho, si fueron mis alumnos, si estos hacen lo que yo les digo. Lo que sí existe, y lo alerto a la ciudadanía, es que en esos procesos tránsfugas, en esos procesos inconstitucionales, tanto de la destitución de la anterior Corte Constitucional, cuanto de la selección y designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional, participaron algunas personas sabiendo conscientemente que estaban violando la Constitución, porque participó en ese proceso el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. De tal manera que si hay gente que participó en la designación de estos jueces de la Corte Constitucional y que de pronto se sienten prevalidos como para decir, son mis muchachos, son gente que nosotros los designamos. Y ellos primero deben dar cuenta y razón de cómo manejaron el patrocinio jurídico de Muentes en el caso del Banco del Pacífico. Que primero le aclaren al país algo que no le han aclarado. Entonces, pero ya se sabrá quiénes son los que se sienten dueños de los jueces de la Corte Constitucional. A ver, el Ecuador está viviendo una campaña electoral anticipada, no solamente de parte de Noboa. Prácticamente todos los actores políticos están en campaña. Y eso está de alguna manera desarticulando, afectando una adecuada conducción de la Asamblea Nacional, de la política nacional, porque todo el mundo está en el plan de ver que no pierde votos y que gana más votos. Pero todo lo que dice Noboa hay que guardárselo, para recordárselo en el cortísimo plazo, cuando dice lo más duro ya ha pasado, respecto a los ajustes económicos. Estamos en julio. Se viene, escuchen ecuatorianos, se viene la liberación de los precios del diésel, porque tiene que cumplir con las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí no es qué quiere hacer él y qué no quiere hacer. Se viene la privatización de campos petroleros, de campos en producción. Y fruto de la liberación de los precios de los combustibles, intentarán en el corto plazo o mediano plazo ver cómo privatizan las refinerías. Entonces todo eso se viene, entonces no es que las medidas ya han pasado. Luego, por primera vez reconoce que la intención de votos respecto de él está en el orden del 33%, del 33% para arriba, dice. Pero lo ha venido sosteniendo hasta hace poquísimo tiempo, que estaban con el 60 y más por ciento. Cayó a la mitad entonces. Recién está aceptando esto, y él está más por debajo del 33 incluso. Su candidatura, lo dije yo el 2 de junio, estamos en julio. El 2 de junio de este año dije que dudaba de que él sea candidato, porque en la medida que va pasando las cosas se va a ir viendo un desgaste enorme respecto del ejercicio del Ejecutivo respecto a la administración del Estado. Dijo alguna barbaridad que es terrible, dice, se ve clara la troncha en la Asamblea. A ver, troncha no hay en la Asamblea, y voy a explicar por qué. Porque la troncha es el reparto de un trozo de carne, de un trozo de mordida, de un trozo de algo importante. Y eso no hay en la Asamblea. Lo que sí hay es una actitud permisiva, contemplativa, de lo que les pide el presidente Noboa, en donde han caído en esta trampa que lo voy a analizar cuando toque el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, donde se ve que el miedo los está haciendo reaccionar al revés de la razón a muchas bancadas, prácticamente a todas las bancadas legislativas. Respecto del nuevo estado de excepción, que está cuestionado, por lo menos está cuestionado por la Corte Constitucional en su dictamen del 13 de junio,
porque no existe conflicto armado interno, salvo que se lo inventen, o salvo que la Corte hoy salga con un domingo 7 y diga que ahora se ha demostrado el presidente que hay conflicto armado interno. No se pueden cambiar los hechos. Conflicto armado interno en el Ecuador no existe. Existe una alarmante crisis de inseguridad y de delincuencia común. Eso existe, nadie lo puede negar. Es más, ha crecido esa delincuencia. Pero entre eso y un conflicto armado interno, el conflicto armado interno es una guerra interna entre dos ejércitos. Ejércitos, fuerzas armadas disidentes contra una fuerza armada del Estado. Y que la fuerza armada disidente tenga un control territorial de una parte del territorio del Estado. Eso no existe en el Ecuador. No existe en el Ecuador, por lo tanto, no se cumple con los presupuestos que exige el protocolo segundo adicional de 1977, adicional al Convenio de Ginebra de 1949, que son normas de la República del Ecuador, porque los tratados internacionales son parte de nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo que señala el artículo 425 de la Constitución. Pero ¿qué es lo que dice sobre este estado de excepción? Dice que cuenta con el respaldo de un grupo de juristas que fueron profesores de los actuales jueces de la Corte Constitucional. Entonces ahora sí viene el tema que ya hay que analizarlo un poquito más. No creo, salvo que aparezca algo extraño, que los actuales jueces de la Corte Constitucional, primero dijo que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de Juristas, ahora dice de los profesores de los actuales jueces de la Corte Constitucional. No creo que los jueces de la Corte Constitucional hayan recibido clases de jueces de la Organización Mundial de Juristas. Entonces ahora sí nos hace aterrizar en el Ecuador. Jueces que han sido, los jueces de la Corte Constitucional han sido alumnos de estos juristas que le dan el respaldo jurídico al presidente. Entonces uno dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Yo puedo intuir quiénes son, que son los que siempre están llevando y trayendo las cosas. Y no sé, no me atrevo a decir los nombres, pero ya aparecerán. Pero sabemos quiénes son. Pero esto no existe pues en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe la norma constitucional que dice que cuando un presidente dicta un estado de excepción, este estado de excepción tiene que ser comunicado y analizado por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está obligada a verificar la real ocurrencia de los hechos que justifiquen o no el estado de excepción. Tiene una obligación directa de verificar, no de que le cuente el gobierno con un informe de seguridad, con un informe de algún estamento del Estado, que hay una situación alarmante de inseguridad. No, la Corte tiene que verificar, porque eso lo señala en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y entonces, ¿cómo se van a inventar que hay una guerra? Les voy a poner este ejemplo tan patético. Colombia, donde sí existe control territorial por parte de las FARC, porque las FARC tienen un ejército y ejercen control territorial sobre una parte del territorio colombiano, lo mismo el Ejército de Liberación Nacional y lo mismo el Frente Oliver Sinisterra. Y sin embargo, en Colombia, pese a existir esto, jamás Colombia se le ocurrió decir que tiene un conflicto armado interno. Entonces, pero acá en el Ecuador, el chiquito cree que puede inventarse lo que le dé la gana y ahora cree que estos profesores de los jueces de la Corte Constitucional están por sobre los jueces de la Corte Constitucional. Estas mismas personas que tienen que haberse reunido con Noboa, les han dicho, si fueron mis alumnos, si estos hacen lo que yo les digo. Lo que sí existe, y lo alerto a la ciudadanía, es que en esos procesos tránsfugas, en esos procesos inconstitucionales, tanto de la destitución de la anterior Corte Constitucional, cuanto de la selección y designación de los actuales jueces de la Corte Constitucional, participaron algunas personas sabiendo conscientemente que estaban violando la Constitución, porque participó en ese proceso el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. De tal manera que si hay gente que participó en la designación de estos jueces de la Corte Constitucional y que de pronto se sienten prevalidos como para decir, son mis muchachos, son gente que nosotros los designamos. Y ellos primero deben dar cuenta y razón de cómo manejaron el patrocinio jurídico de Muentes en el caso del Banco del Pacífico.
que primero le aclaren al país algo que no le han aclarado, porque eso, como los medios de comunicación tradicionales, no les interesa conocer la verdad, entonces no les preguntan. Y los invitan a los medios a que hablen de otros temas, pero esos temas no les preguntan. Entonces, pero ya se sabrá quiénes son los que se sienten dueños de los jueces de la Corte Constitucional. Pero es una prueba más de fuego de la Corte Constitucional. Entonces, venir con la soquetada de que cuenta con respaldo de juristas, eso no está previsto en el ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional es la que tiene que decir si existe o no constitucionalidad en la declaración de su estado de excepción. Entonces, esto es lo que hace con estas declaraciones. Él está viendo cómo se luce ante el pueblo, ante la gente, haciendo estos shows baratos, este circo, para que la gente crea que con esto va a justificar su presencia en las próximas elecciones. El Ecuador va de tumbo en su economía, en la parte social, como para pensar que este hombre que llegó desde el anonimato y desde el desconocimiento va a cambiar el país en beneficio de los ecuatorianos.